Hola, hola. Hola, hola. Sí, te escucho perfecto. Bien, yo también te escucho bien. Dale, buenísimo. Cuando vos me digas, yo te hago una pequeña presentación, ¿te parece? Sí, Y claro. Adelante, cuando quieras. bueno, en la presentación del día de hoy, martes 23 de agosto del 2022, en la 12ª edición de las jornadas de investigación, desarrollo tecnológico, extensión, vinculación, muestras de la producción de la Facultad de Ingeniería a través de la Secretaría General de Ciencia y Técnica a cargo del magíster Alejandro Kerkov de la Universidad Nacional de Misiones, damos inicio a la conferencia online, Gestión de Proyectos, Adaptación Constante al Contexto Dinámico, a cargo de la ingeniera industrial Ana Laura Adán, egresada de la Universidad Nacional de Misiones en el año 2016, máster en Big Data and Business Intelligence, con un diplomado en Coaching Ontológico. Participó en el proyecto Propuestos específicos componentes para turbinas instaladas en la central hidroeléctrica Yacyretá. Es inspectora de calidad residente en la empresa IMSA, en la provincia de Mendoza. Con ustedes la ingeniera máster Ana Laura Adán. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación. Es un honor para mí estar esta tarde participando de las jornadas en la facultad donde me egresé y que actualmente también es mi fuente de trabajo. Entiendo que tengo que compartir mi pantalla, ¿es así? Ahí está cortado. Sí, ok, bien. ¿Me podrías confirmar que la ves? Por favor. Te veo perfecto, sí. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. No sé si hay alguien en el auditorium y a todos los que están comunicados desde el canal de la facultad. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, una vez más, gracias Alejandro por la invitación a formar parte de las jornadas y acercar un poquito mis experiencias en cuanto a la gestión de proyectos. El título que les vengo a ofrecer hoy es la gestión de proyectos, adaptación constante al contexto cambiante. Elegí esta tarde como fondo de pantalla de mi presentación los Legos, que para mí es la representación de la creatividad y justamente tiene esta bondad de que es un juego donde nos podemos adaptar, cambiar, desarmar y volver a armar, cosa que lo vinculo con esta gestión de proyectos que todo el tiempo nos motiva a estar adaptándonos. Así que los invito a todos los que estén conectados y a los que estén en forma presencial en el auditorium a participar de la charla, a hacer preguntas cuando ustedes quieran, si es posible. La charla es abierta y me gustaría que haya una interacción. Así que bueno, a ver. En primera instancia quiero contarles que esta charla la hicimos en conjunto con el ingeniero Gonzalo Canova. Él es también egresado de la casa y actualmente es un colega y socio mío en una consultora que formamos juntos de asesoría para proyectos. Así que agradezco a él su colaboración. Él no va a poder estar presente, sin embargo estuvo en la construcción de toda esta charla desde la colaboración con contactos y haciendo al contenido de esta charla. Los objetivos que hoy les propongo en este encuentro es interpretar qué es un proyecto, compartir opiniones y experiencias y también aprendizajes, porque al momento en el que Alejandro me ofrece dar esta charla, la primera pregunta que me hice fue: ¿qué puedo dar yo en mi corta experiencia en la gestión de proyectos? Sí, hace solamente 5 años que trabajo en proyectos, que no pueda estar a un clic en cualquier navegador de internet, ¿sí? Quiero poder transmitir
algún tipo de aprendizaje en esta experiencia que les sea útil a todos ustedes. También mostrar algunos de los beneficios de seguir una metodología para la gestión. Entonces, así como les dije que egresé de la facultad, trabajo actualmente en el laboratorio de simulación numérica y ensayos mecánicos LAPSE, el cual me dio la oportunidad de trabajar en proyectos actualmente de gran envergadura, con desafíos enormes, ¿sí? Y también a la vez de poder estar formando parte de un equipo en el cual tengo líderes que son un ejemplo y mis mentores, y que yo este trabajo lo tomo como mi mejor escuela de gestión de proyectos. Pero también a la vez, como les dije, tengo una cortita experiencia, intensa creo yo, pero cortita. Entonces se me ocurrió poder traer y acercarles a ustedes opiniones de otros líderes de proyecto que tienen más experiencia que yo, y otros que estamos también cantidad de experiencia, pero en ámbitos diferentes, ¿sí? Algunos trabajamos en ambientes públicos, otros en privados, otros en académicos. Entonces, mi objetivo hoy es poder compartir eso con ustedes, ¿sí? Pero primero, hablemos un poco de qué es lo que es un proyecto, ¿sí? Entremos en el contexto. Para mí, le voy a mostrar gráficamente lo que es para mí un proyecto y lo que significa, y me voy a basar también en uno de los conceptos del PMI, que es el Project Management Institute, que trae y ofrece a los líderes de proyecto una guía súper interesante, de la cual en alguna oportunidad pude estudiarla. También ofrece la certificación, que es cosa que abre muchas puertas, ¿sí? Entonces, aquí les muestro mi interpretación gráfica de lo que es un proyecto, ¿sí? Para mí un proyecto nace a partir de una necesidad, que esa necesidad se traduce en un objetivo, ¿sí? en una meta a llegar, en un resultado final, ¿sí? Sin embargo, como es una meta, nosotros estamos a una distancia X, ¿sí? de ese objetivo. Entonces, entre ese objetivo y nosotros hay una brecha que hay que ir acortándola, ¿no? Entonces, con esfuerzo y con tiempo, ¿sí? denominamos a este proceso proyecto, ¿no? Que según el PMI es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿sí? Idealmente, ¿sí? Este trayecto, esta diferencia entre usted está aquí, nosotros, y llegar al objetivo, yo la representé en una línea recta, ¿sí? Pero en esta realidad, en este contexto en el cual vivimos, esta línea se torna un poco más engorrosa y tiene algunas idas y vueltas, retrocesos, cambios de dirección hasta llegar a nuestro objetivo. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para mí, llegar hasta el objetivo tiene esta forma, tiene este camino, ¿no? ¿Y para qué sirve la gestión de proyectos para mí como para Ana, ¿sí? Si nuestro camino va a ser así, la gestión de proyectos nos viene a dar las herramientas, que para mí estas son estas flechitas, que van a hacer que este camino de tantas idas y vueltas sea un poco más armonioso, ¿sí? Que podamos transitarlo de forma ordenada, pudiendo atender a los imprevistos, dándonos una guía de cómo puede ser la mejor manera de transitar ese proyecto y llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, un breve resumen de lo que es de lo que involucra la gestión de proyectos vista desde el PMI, ¿sí? Esta guía de PMBOK que nos viene a ofrecer muchas herramientas y que es súper interesante, que se la recomiendo. No es necesario que se certifiquen, pero sin embargo es una lectura muy buena y que nos
trae muy buenas herramientas para aquellos que lideramos proyectos. Entonces, ¿qué involucra la gestión de proyectos? Bueno, cada proyecto tiene ahí está, ¿me escuchan? Sí. Estoy con la pantalla. Bien, entonces, ¿qué involucra la gestión de proyectos? Bueno, un proyecto tiene una vida, ¿sí? Un ciclo de vida, que empieza con un inicio, tiene una planificación, una ejecución, va a tener un monitoreo y control para poder hacer ajustes, y un cierre, ¿sí? Entonces, desde el PMI, ¿sí? que dice que tiene este ciclo de vida, los proyectos, también lo representé como un iceberg, ¿no? Que es como que lo que mayormente vemos cuando pensamos en un proyecto es, bueno, ¿en qué tiempo lo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es el alcance? ¿Y cuánto va a costar? Es como la puntita del iceberg que se ve y que debajo el PMI nos viene a ofrecer una estructura de herramientas de apoyo para poder sostener y llevar a cabo todos estos tres pilares que en los proyectos se llaman la triple restricción. ¿Por qué es la triple restricción? Porque algún cambio en alguno de ellos va a impactar directamente en los otros dos. Entonces, si cambiamos el tiempo, tenemos que evaluar el costo y si podemos cumplir con el alcance. Si cambia el costo por X razón, hay que ver si podemos ajustarnos al alcance y si podemos cumplirlo en el mismo tiempo. Y el PMI nos viene a dar las herramientas de gestión las voy a nombrar rápidamente porque no es el objetivo conversar y traerles esto que lo pueden tener a un clic en internet, pero sí me parece interesante mostrarlo, ¿no? Nos muestra la gestión de la integración. La integración nos viene a hablar sobre las herramientas de coordinación de tanto qué es lo que tenemos que lograr y con qué recursos tenemos, ¿sí? Gestión del alcance, piensa qué es el trabajo que hay que hacer para completar el alcance del proyecto. La gestión del tiempo, muy ligado a la planificación. La gestión del coste, muy ligado a la parte económica de un proyecto. La gestión de recursos humanos. La gestión de comunicaciones, que la vamos a ver más adelante. La gestión de riesgos, ¿sí? La gestión de compras y la gestión de interesados. Todos estos conceptos, a lo mejor en esta comunidad en la universidad, son conceptos conocidos porque muchos de nosotros estamos muy familiarizados con estos conceptos y no es la idea entrar en el detalle, sino poder ir a casos prácticos, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene como beneficios? A ver. ¿Qué tiene como beneficios seguir una metodología de proyecto? ¿Sí? Genera orden. Habíamos hablado en un principio de que si la curva entre estar acá y llegar al objetivo iba a ser entreverada y cruzada con muchas idas y vueltas, seguir una metodología, tener un proceso, va a generar orden, ¿sí? Va a evitar un poco el caos ya propio de cada proyecto generado por el contexto que vamos a hablar más adelante. Reduce la incertidumbre a través de los riesgos, ¿sí? La incertidumbre, algo muy mediático, ¿sí? Algo que nos genera mucha ansiedad a cualquier tipo de personas, más en países como los países latinoamericanos, donde la estabilidad económica y financiera es un poco difícil de proyectar. Entonces, la gestión de riesgos nos viene a dar una manito, ¿sí? Para reducir esa incertidumbre. La estabilidad y previsibilidad, ¿sí? Es decir, poder estar lo más preparado posible para encarar lo que vamos a hacer. Llámese un proyecto como el que estoy trabajando yo,
de la rehabilitación de 2 turbinas hidroeléctricas, llámese el armar una nueva carrera para la facultad, un proyecto de investigación, una casa, un puente, ¿sí? Y promueve la mejora continua y nos da una visión global, ¿sí? Entonces, me parece que nos viene a dar herramientas muy útiles, ¿sí? A seguir. Sin embargo, la idea no es transmitir contenidos que ya están en algún lado escritos, sino de poder traerles conceptos a partir de resultados que obtuvimos otras personas a lo largo de nuestra trayectoria como líderes de proyectos, ¿sí? Yo hace muy poquito soy líder de un proyecto, sin embargo hace 5 años soy parte de áreas que gestionan y que ayudan a gestionar un proyecto. No estuve siempre en el global de un proyecto, sin embargo tuve la oportunidad de formar parte de todos aquellos apoyos, ¿sí?, que hacen a la gran gestión de proyectos, ¿sí? Entonces les propongo a los que están conectados y a los que están en la sala hacer un ejercicio inicial, ¿sí?, que vamos a poder ver los resultados al final de nuestra charla, de la charla, ¿sí? Entonces la pregunta que le hago es: si te asignan un proyecto y sos el líder, ¿cuál crees que son los factores más importantes a considerar al inicio del proyecto? ¿Sí? Lo puedes anotar en tu celular, en un papel, ¿sí? Será para vos el ejercicio, ¿sí? Después vamos a ver en cuántos factores coincidimos, ¿sí? Bien, les cuento que separé mi charla en 2 bloques, ¿sí? En un bloque de preguntas disparadoras, ¿sí? Porque a raíz de esta idea de decir, bueno, pero hace 5 años que estoy en la gestión de proyectos, no mucho tiempo como líder, ¿qué les puedo traer a esta comunidad que todo el tiempo está generando conocimientos y algo que no sepa, ¿sí? Entonces me hice algunas preguntas disparadoras y me apoyé en otros líderes de proyecto que han sido muy buenos colegas y compañeros conmigo, colaborando también con esta charla. Entonces, si alguno de ellos me está viendo, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Me parece que compartir hace que se multipliquen los logros y los éxitos de las personas cuando se generan aprendizajes, ¿sí? Entonces, de nada me sirve generar un aprendizaje y no compartirlo, que quede conmigo, ¿no? Entonces, la idea también de esta charla es poder mostrar que hay un montón de colegas que se pusieron a disposición para también transmitir sus conocimientos, ¿sí? Entonces, me hice 3 preguntas disparadoras, ¿sí? La primera es: ¿cuáles son los factores más importantes a considerar cuando te asignan un proyecto a liderar? Es la misma pregunta que les hice para hacer el ejercicio y es la que más respuestas también tuve, ¿no? La segunda pregunta disparadora es: ya en un proyecto en ejecución, ¿sí? Ya estamos en el baile del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los factores o aspectos más importantes que el líder de proyecto debe sostener durante todo el proyecto, ¿sí? Porque, está bien, al empezar tenemos una realidad. Empieza a girar la rueda, ¿sí? Y empiezan a interactuar estos factores del contexto que vamos a charlar después y empiezan a emerger otros factores importantes que el líder de proyecto tiene que tener presente y sostener. Y la tercera, algo que para mí es un disparador: ¿cuáles son los factores o aspectos más importantes que el líder debe alimentar o sostener frente a cambios en el alcance? Los cambios generan incertidumbre, ¿sí? Generan inestabilidad muchas veces.
y es algo que lamentablemente no siempre está previsto. Entonces, la opinión y la mirada de otros líderes frente a esta pregunta me pareció súper interesante de compartir. Y es algo que a mí particularmente en los proyectos en los cuales trabajo pasa frecuentemente, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a traer ahora, empezamos con el primer entrevistado, que fue Gonzalo Canova, también egresado de la facultad, como les expliqué. Él es socio de la consultora Kaizen, la cual la fundamos juntos. Es formulador y gestor de proyectos de inversión y es exsecretario de Planificación, Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Puerto Rico, ¿sí? Él respondió a la pregunta de cuáles son los factores más importantes cuando te asignan un proyecto a liderar, ¿sí? Porque tiene sonido, me gustaría que bueno, vamos a ver si podemos. Bueno, gracias por los que me confirmaron que el audio estaba un poquito bajo. Bien, Gonza nos viene el ingeniero Gonzalo nos viene a dar su opinión y me parece que hay 4 puntos muy importantes que él menciona, ¿sí? El primero es identificar a los involucrados, ¿sí? ¿Cuáles son los que esperan, ¿sí?, los resultados de nuestro proyecto, ¿sí? Esos son los involucrados o los stakeholders que habla Gonzalo, que son las partes interesadas. En un proyecto, una parte interesada puede ser en un proyecto, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? La municipalidad, el consejo deliberante, los vecinos, pueden ser organizaciones no gubernamentales. Todas esas partes, ¿sí?, van a influir en algún momento en nuestro proyecto y todos algo esperan. Entonces, él menciona que conocer los intereses de cada uno de ellos en el proyecto va a estar muy ligado a el éxito de este proyecto, ¿sí? Y menciona 2 puntos claves
que comparto y coincido con él, que son la comunicación y la organización con el equipo. Dos pilares fundamentales para mantener el flujo de trabajo en un proyecto. Entonces, comunicación y organización del equipo vendría a ser un trabajo interno de los que están gerenciando el proyecto, y es una responsabilidad del líder del proyecto. Así que bueno, avanzamos con las entrevistas. Otro ingeniero que entrevistamos fue Leonardo Parola, también egresado de la facultad, es ingeniero civil, se especializó en dirección de proyectos y actualmente es gerente de un proyecto de autovía de la Ruta Nacional número 18, y el tramo es el tramo 2, ¿sí? Él está en el Entre Ríos actualmente trabajando. También nos comparte su opinión ante la pregunta de cuáles son los factores más importantes cuando te asignan un proyecto, ¿sí? Lo escuchamos. Acá. Bueno, veo que algunos no llegan a escucharlo, se ve que el audio de la presentación es muy bajito. Sin embargo, fui tipeando algunos puntos más importantes de las opiniones de los ingenieros, ¿sí? Leonardo nos viene a mostrar otra opinión más focalizada en la persona como líder, ¿no? O sea, él viene a decir que la motivación personal para él es un pilar muy importante, porque el sentido profesional y personal, ¿sí?, es el primer motor para que un líder de proyecto pueda llevar adelante, y también eso luego se contagia al equipo. Entonces, me parece súper interesante la opinión de que la motivación sea primero interna para que después se traslade al equipo. Otra vez surge y viene el tema de la planificación de los recursos, ¿sí? Uno de los pilares para cualquier tipo de proyecto, poder saber en qué momento ejecutar X o cual tarea con tales recursos, es clave para poder mantener la estabilidad y la previsibilidad del proyecto. Y segundo, y como último punto, perdón, el cuarto, Leo nos viene a hablar del equipo, ¿sí? Qué importante el equipo, en el sentido de un proyecto no se lleva a cabo solo, y tiene mucho que ver con su experiencia actual, es decir, él tiene un proyecto de gran envergadura con un equipo de 140 personas. Entonces, en un proyecto con tantas personas es clave que el equipo sea el pilar, ¿no? Y que cada uno de ellos esté motivado. Bueno, avanzamos. Hablamos de... Gonzalo vino a hablar de proyectos tanto públicos como privados, ¿sí? Leo nos viene a hablar sobre proyectos en el ámbito privado, y me pareció muy interesante también tener una opinión de un gestor de proyectos del ámbito académico, ¿sí? Del ámbito de la facultad. El ingeniero Matías Krujowski, electrónico, también egresado de la Facu,
es becario, doctoral en CONICET, y es profesor universitario y participa en un montón de proyectos. Entonces me pareció súper interesante contar con su opinión. Bien, si bien por ahí todavía tengo problemas con el audio, porque realmente el audio es de la presentación, yo creo que si lo acerco al micrófono voy a obtener el mismo resultado. Bueno, les transmito un poco qué es lo que cada uno fue charlando, ¿sí? Matías, al desarrollar proyectos en el ámbito académico, nos habla sobre el objetivo, ¿sí? Ahora se introduce un nuevo factor que antes no lo habíamos escuchado, que es tener claro el objetivo general del proyecto, desagregarlo en objetivos específicos y viene un nuevo concepto que no lo habíamos escuchado, que es los hitos parciales, ¿sí? Para mí los hitos parciales son meramente importantes y útiles a la hora de evaluar el grado de cumplimiento de un proyecto, ¿sí? Poder distinguirlos, poder plasmarlos, poder ponerle un tiempo, ¿sí? Nos va a dar un camino y nos va a ir dando resultados parciales, ¿sí? Es muy difícil a veces ponernos un objetivo o una meta a muy largo plazo, porque también tiene que ver con la motivación personal, tanto del líder del proyecto como la del equipo. Entonces, tener identificados hitos parciales e ir llegando a la meta de esos hitos parciales nos va a ir nutriendo de resultados parciales, ¿sí? De decir, bueno, vamos, nuestro próximo hito o meta es este, y es a un mes, a 2 meses, a una semana, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también con la motivación del equipo. Me parece eso muy interesante el concepto de hitos parciales. Y otra es, nuevamente, la planificación de los recursos como factor importante, ¿sí? Bueno, continuamos con otras opiniones, ¿sí? En esta oportunidad del ingeniero en informática Javier Alejandro Corporato. Él es un PM certificado, ¿sí? Por este instituto que hablamos al principio, ¿sí? Lleva mucho tiempo como gerente de proyectos y líder. Tuve la oportunidad de participar en una charla que dio, súper nutritiva, y me pareció muy nutritiva sus opiniones y poder contar con ellas hoy. Es colega y llegó a través de mí por intermedio de Gonzalo. Él nos explica que si no se escucha, voy a pararlo y voy a contar con mis palabras qué es lo que él trató de decir, porque si no se escucha va a ser en vano. Él nos viene a plantear y a exponer que para él los factores más importantes cuando se nos asigna un proyecto es consensuar que las expectativas y los recursos disponibles sean coherentes, ¿sí? Identificar cuáles son las expectativas de nuestras partes interesadas, ¿sí? Que son los dueños de los proyectos, los patrocinadores, el equipo mismo, ¿sí? Y tener coherencia con los recursos disponibles para satisfacer esas expectativas, ¿sí? Es uno de los puntos más importantes que él nos viene a plantear. Como segundo punto, nuevamente, el cronograma
como herramienta guía para el equipo del proyecto, ¿sí? Otra vez la planificación viene a ocupar un espacio entre los factores más importantes, ¿sí? Y un nuevo concepto que no veníamos escuchando, que es la gestión de la incertidumbre del sponsor y los interesados. En su entrevista él explica de que ir contándole a nuestro sponsor, a nuestro dueño del proyecto, ¿sí? Y a los interesados sobre el avance de los objetivos y de los hitos parciales, están muy relacionados con el éxito del proyecto, porque reduce esta brecha de, che, iremos bien en el proyecto, es factible que lo cumplamos, vamos bien con los plazos, cómo vamos de avance. Entonces, que el líder pueda gestionar esa incertidumbre de los interesados es muy importante y él los pone como uno de los factores más importantes, ¿sí? También tengo la oportunidad de contar con una opinión de un gerente de proyectos de la empresa IMSA, ¿sí? Una metalúrgica conocida a nivel mundial, es argentina y que actualmente es la que está desarrollando los trabajos en Yacyretá y la que yo tengo la oportunidad de trabajar en conjunto. Gabriel Pérez, sí, no sé si se va a escuchar. Ahí. Voy a ponerlo de nuevo, perdón. Bueno, Gabriel Pérez, sí, es ingeniero industrial y él nos viene a contar que para él los factores más importantes es la integración y la cohesión, ¿sí? Que el gerente tiene que tener la capacidad, o el líder de proyecto, de gestionar, ¿sí? Al equipo, ¿sí? Y menciona algo muy interesante que muchas veces entramos en la duda los líderes de proyecto, de que no necesariamente el líder de proyecto tiene que tener todos los conocimientos para pertinentes al proyecto, llámese conocimientos técnicos, y estar en la expertise del asunto para poder llevar adelante el proyecto. Tiene más que ver con la capacidad de manejar tiempos, personalidades, recursos, ¿sí? El gerente de proyectos viene a coordinar, viene a hacer como a armonizar y a unir todos los cabos de este proyecto para poder llegar al objetivo. Entonces, esto de que el líder de proyecto no necesariamente tiene que tener todos los conocimientos, sino la habilidad y la capacidad de integrar y ser coherente con los recursos, los tiempos, manejar las personalidades, me parece súper interesante tenerlo presente. Y como último en esta pregunta, el ingeniero industrial Roberto Carlos Tarnowski, que lleva muchos años en gestión de proyectos, también nos acerca su opinión. Sí, no se va a escuchar, sin embargo voy a nombrar cuáles son los factores que para él son importantes, ¿sí? Para él la visión y objetivos, ¿sí? Otra vez la palabra objetivo, otra vez la palabra meta, otra vez la palabra hitos, ¿sí? Renace dentro de los factores, ¿sí? Que ya otros ingenieros lo habían mencionado,
son importantes identificarlos al principio del proyecto. La visión es hacia dónde vamos, ¿sí? El objetivo es cuál es nuestro fin último, nuestro resultado último a obtener. Hitos claros, hitos críticos, cuáles son los puntos que sí o sí tenemos que cumplir para que este proyecto avance. Otra vez las partes interesadas, ¿sí? que él los nombra como actores claves, ¿sí? Los stakeholders. Otra vez otro ingeniero nos viene a decir que es re importante identificar los actores. Y recursos y fuentes, que tiene que ver otra vez con la planificación, ¿sí? Che, tenemos lo necesario para cumplir con el objetivo y con el alcance. Entonces, otra vez son conceptos que se vuelven a repetir. Bien, la segunda pregunta disparadora es, ya en un proceso en ejecución, ¿cuáles son los factores que debe sostener el líder del proyecto durante su ejecución, ¿sí? Otra vez, el ingeniero Javier Corporato nos ofrece su opinión, ¿sí? Voy a, como el audio no funciona, perdón, voy a nombrar cuáles son los conceptos que él nos viene a ofrecer y, como opinión, ¿no? La comunicación viene como principal factor, ¿no? La comunicación con el equipo, la comunicación otra vez con los interesados, para esto que él había mencionado sobre comunicar el avance del proyecto, cómo va, qué grado de cumplimiento tiene, ¿no? Y la comunicación interna con el equipo, poder mantener una comunicación sana y fluida acerca de cambios, acerca de mejoras, acerca de imprevistos, ¿sí? Me parece súper importante tenerlo presente para poder mantener la armonía del proyecto, ¿no? Y él dice que fundamentalmente la comunicación es el factor más importante. Y para el ingeniero Roberto Carlos, que también le hicimos la misma pregunta sobre qué es lo que debe sostener un líder para vuelve al objetivo final, ¿sí? Siempre tener claro cuál es el objetivo, cuál es la visión y cuál es la meta a llegar, para poder siempre mantener focalizado, ¿sí? Focalizada la meta. En este caso, me parece que esto tiene que ver con los cambios, ¿sí? La pregunta que le habíamos hecho, si bien acá quedó cambiada, estos puntos tienen que ver con cómo afrontar, que debe mantener un gestor de proyectos cuando hay cambios, ¿sí? Él dice que también hay que sostener el objetivo final, buscar caminos alternativos y analizar escenarios, ¿sí? Hacer un plan de contingencia, eso también se hace al inicio del proyecto. Amalgamar las relaciones, es decir, poder tener la cintura para poder manejar esos cambios y afrontarlos, ¿sí? Y que estos cambios que pueden suceder a lo largo de todo el proyecto estén alineados con el dueño del proyecto, es decir, que esté siempre en un todo de acuerdo. Javier Corporato también nos viene a contar su opinión sobre cambios frente al alcance original, ¿sí? Él dice que los cambios son una realidad constante, que forma parte de la naturaleza de los proyectos, y que cuando suceden siempre se tiene que tener presente la triple restricción de los proyectos, y que los cambios deben ser un desafío natural del líder, ¿sí? Es decir, que se tiene que tomar como algo que sí o sí va a suceder, y que en verdad sucede todo el tiempo. Bueno, entonces
me parece que después de haber escuchado respuestas y opiniones de experiencias, de diferentes experiencias, acá señalo una de las 5 factores que se fueron dando y se fueron repitiendo a lo largo de todas las opiniones, ¿sí? La integración y la comunicación ha sido un factor que se ha repetido. La planificación creo que ha sido transversal en todas las opiniones. Tener claros los objetivos, ¿sí? Identificar los involucrados y las partes interesadas y mantener la motivación, tanto personal del líder como la del equipo. Entonces, estos 5 factores me fueron los más relevantes dentro de estas preguntas disparadoras que hicimos, ¿sí? Y acá un mapa de color, ¿no? Para poder ver cómo se fueron repitiendo, ¿sí? Los cuadros son las diferentes respuestas que fuimos teniendo de los ingenieros que entrevistamos. Verán que por colores, al menos todos tienen algún color en común, es decir, que todos coinciden en al menos un factor, ya sea comunicación, que es un factor que para mí es el más importante, la planificación y la gestión de los interesados, ¿sí? Como factores preponderantes. Bueno, y el segundo bloque, ¿sí? de esta charla, que dije y que prometí que iba a charlar porque quería primero mostrar las opiniones de personas que han tenido más trayectoria que yo. Ahora, el bloque de esta cortita experiencia que tuve en la gestión de proyectos, tuve la oportunidad de, antes de graduarme, ya estar trabajando en proyectos, y en proyectos con desafíos enormes, con un nivel de compromiso muy elevado y con objetivos re desafiantes, ¿sí? Actualmente trabajo como coordinadora de un área de certificaciones y de inspección de obra de la rehabilitación de 4 turbogrupos de la central de Ciretá, ¿sí? Los turbogrupos son estas máquinas que estoy en la primera foto con un compañero de trabajo. Eso es la parte rotante de un turbogrupo. En esa foto está solamente la parte mecánica, no está el generador, que también es parte del proyecto. Es un proyecto que tiene al menos 5 años de duración, ¿sí? Y que involucra una gran responsabilidad porque es generación de energía y que cualquier tipo de impacto que se tenga va a impactar en la generación. Y por el otro lado, tengo la oportunidad de llevar adelante un proyecto de supervisión de un parque que se está construyendo actualmente en Posadas, un parque solar de una potencia de 5 megas, uno de los primeros parques en Posadas con ese tamaño. Así que ambos proyectos me enorgullecen un montón y me siento muy agradecida de poder formar parte. Entonces les quería compartir las experiencias en estos 2 proyectos. También tuve la oportunidad de estar como supervisión de calidad en otros parques de la provincia de Salta y Catamarca, pero ya en tiempitos más chiquitos, ¿sí? Y el bloque 2, hablamos primero de preguntas disparadoras y ahora vienen las experiencias disparadoras que para mí las vinculo con un proceso creativo, ¿sí? Para mí un proceso creativo es un camino que mi cerebro tuvo que hacer extra al que ya conocía para llegar al mismo objetivo planteado. Es decir, estas experiencias a las cuales me tuve que afrontar en este corto periodo de gestión de proyectos hizo que tenga que cambiar muchos patrones,
muchos conceptos y me adapte. Requirió que yo sea flexible, ¿sí? Entonces me pareció interesante compartir con ustedes esta experiencia, estas dos grandes experiencias de muchas, pero son dos las que voy a mostrar que más me marcaron, ¿sí? Una de ellas, que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Que es lo que sucedió en el 2020, al cual nos impactó de lleno a todos, ¿sí? Fue la declaración de una pandemia, ¿sí? El COVID-19, que nos vino a atravesar a todos de lleno, y que, bueno, como actor dentro de un proyecto, creo que nos vino a mostrar que tenemos que ser capaces de adaptarnos y ha sido un desafío muy interesante que sortear. Y otro es la guerra, la actual guerra que se está dando a nivel mundial, ¿no? La guerra de Ucrania de Rusia contra Ucrania, que les voy a contar una anécdota. ¿Por qué pongo estos dos escenarios, ¿no? Cuando empiezo el proyecto en el 2017, lo primero que mi líder de proyecto me da para que lea son los alcances y las reglas del proyecto, ¿sí? Que para nosotros es un pliego, ¿sí? Son como las reglas y las bases y condiciones para llevar adelante el proyecto que nos encomendaron, ¿sí? Entonces, en la parte de gestión de riesgos, en la parte de costos por esfuerzos por fuerza mayor, ¿sí? Leí en el 2017, leo pandemias, inundaciones, terremotos, guerras, ¿sí? Y lo primero que dije fue, uy, esto quedó re obsoleto. Qué lejano en ese momento pensar en una pandemia que hace miles de años no pasaba, o en una guerra. Entonces dije, bueno, qué difícil poner dentro de la gestión de riesgos esos dos riesgos, ¿no? Pandemia y guerra, ¿no? Bueno, la cuestión es que un 13 de marzo del 2020, ¿sí? Estábamos en nuestra oficina de la supervisión de obra con una máquina, con una turbina intervenida, abierta, sin generar, trabajando a full como un día normal de obra, atendiendo 55.000 llamadas, atendiendo necesidades de obra. Eso fue un viernes, ¿sí? Y el martes 16 de marzo estábamos reunidos por Meet, por Zoom, por Jitsi, por cual plataforma existiera, porque estábamos todos en nuestra casa. En un contexto impensado para cualquiera, ¿no? Tan lejano, porque era como que bueno, está en otro continente eso, o sea, ¿cómo puede llegar acá, ¿no? ¿Qué esto del COVID, de Wuhan, igual, ¿no? Entonces, de repente, en cuestiones de días, teníamos que adaptarnos a nuevos procesos de trabajo, adecuar nuestra comunicación y adecuar nuestros espacios personales de trabajo, porque el proyecto debía continuar. Era imposible pensar dejar una máquina sin generar y no pensar en el impacto que tenía eso, ¿no? O sea, qué responsabilidad y qué desafío nos estaba poniendo a todos los involucrados en cranear cómo íbamos a hacer para llevar adelante el montaje de un turbogrupo en medio de una pandemia en donde no nos podíamos siquiera tocar, no podíamos estar a una distancia de menos de 1 metro. Entonces, ahí empezaron estos procesos creativos de pensar, che, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿No? Entonces, de repente
el mundo nos puso el desafío del tamaño de una casa y el tenerlo que cranear todos de forma virtual, acomodar nuestras comunicaciones, acomodar nuestros horarios, acomodar nuestras familias, acomodar las formas de seguir, ¿sí? Porque de repente un cronograma que estaba pensado para ejecutar con 10 personas, las teníamos que hacer con 2. Y la teníamos que hacer en un tiempo no mayor al ya planificado, porque no podíamos tener una máquina abierta, intervenida, sin generar. Entonces, empezar a pensar cómo, con el mismo tiempo disponible, pero con la mitad o menos de la mitad de los recursos para trabajar. Y en ese momento fue clave la gestión del líder, ¿sí? El habernos reunido como equipo, el habernos organizado y ponernos metas claras a cada uno, ¿sí? Vos te encargas de esto, vos te encargas de lo otro, y el día tal tiene que estar una propuesta para trabajar. Entonces, esa fue la única manera de poder salir adelante con una pandemia en el medio. ¿Sí? Ahí les muestro cómo estábamos con la máquina, ¿sí? Estábamos con la máquina abierta, ¿sí? Esto es la sala de máquinas de Yacyretá. Estábamos con las máquinas ahí en pleno montaje y de repente se nos cortó todo de un día al otro y teníamos que seguir, o sea, teníamos que llegar a nuestro objetivo en el tiempo que nos habían dado con recursos muy escasos, ¿sí? Entonces, el desafío que se nos planteó fue crear un nuevo plan de trabajo, respetar los protocolos, nos tuvimos que flexibilizar, hacer de goma y acomodarnos y encajar en esos protocolos y respetar los plazos de entrega, ¿sí? Y encima convivir con los constantes cambios políticos que había, porque había un decreto presidencial por mes, creo, y eso impactaba directamente en nuestro montaje del día a día. Y otro factor de este contexto cambiante y dinámico y tan lejano en mi cabeza en el 2017 cuando empecé fue la guerra, ¿sí? O sea, pensar en que podía suceder una guerra, ¿no? Entonces, de repente, bueno, sucede, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué nos puede ver? Es Ucrania, es Rusia, ¿no? Están lejos, sin embargo, no haber puesto dentro de nuestros riesgos, o al menos yo considerado, hizo que tengamos impactos directos sobre los plazos de ejecución de nuestros proyectos. Lastimosamente, nuestro país, y lo digo con pena, no desarrolla muchas materias primas, ¿sí? Para este tipo de proyectos, ¿sí? Lo cual forza a cualquier tipo de ejecutor de proyectos a comprarlo en el exterior. Entonces, al recurrir al exterior, las variables de riesgo aumentan, ¿sí? Y uno tiene que empezar a considerar un montón de cosas y tener muchos más planes de contingencia ante cualquier cambio, ¿no? Si bien los países europeos son reconocidos por tener mucha estabilidad, pero sin embargo, hoy por hoy, muchos de ellos están en un declive y otros están en guerra. La guerra de Ucrania nos impactó en provisión de materia prima e hizo que nuestro plazo de ejecución de muchas cosas cambien, lo cual impactó en costos, ¿sí? Porque al ser Rusia proveedor de un montón de materias primas y los países europeos al castigarlo, al decir yo no te compro, ¿sí? Causó que países como países latinoamericanos que nos surtimos de sus materias primas nos veamos en un problema de decir, bueno, ¿y ahora cómo avanzamos? Y ahí uno otra vez empieza a generar y a activar un proceso creativo de decir, bueno, che, ¿cómo me arreglo
para cumplir con mi plazo de entrega, para alcanzar mi objetivo con los recursos que tengo. Entonces ahí empiezan los escenarios alternativos. Renuevo, uso o rehabilito componentes que por ahí pensaba comprar los nuevos, los voy a rehabilitar. Entonces ahí también está el rol del gestor de proyectos, de tener la capacidad de tener esa visión macro y de poder coordinar el equipo del proceso creativo, ¿sí? Es decir, motivar a que el equipo cranee nuevas alternativas, ¿sí? Promover un espacio de creatividad del equipo, ¿sí? Entonces, para mí es sumamente importante, y aunque parezca absurdo pensar, analizar los riesgos, colocarlos todos, ¿sí? Y a cada riesgo pensar una acción para mitigarlos. Tener un plan de acción frente a cualquier tipo de riesgo, por más mínimo que sea. Y lejano, ¿sí? Hizo que, bueno, este tipo de impacto en el contexto mundial hizo que readecuemos los plazos y los costos, que era algo que Javier Porporato mencionó, que es la triple restricción. Claramente forma parte de la triple restricción y nos impactó en dos, en tiempo y en costo, el tema de la guerra. Y nos hizo que evaluemos otras alternativas. Bueno, usamos algo que está usado, lo rehabilitamos, llámese, lo fabricamos en el país. ¿Con qué lo podemos fabricar? Bueno, buscamos materiales alternativos, ¿sí? Me parece que también estos riesgos vienen a mostrar una oportunidad de crecimiento y de desarrollo de nuevos métodos, de nuevas empresas, de nuevos procesos de producción que, por contar con uno disponible en el exterior, nosotros ni nos preocupamos por desarrollarlos. Pero sin embargo, cuando el exterior nos corta y nos dice, bueno, yo no puedo proveerte de esto, surge una oportunidad para poder desarrollarlo en nuestro país. Bueno, y finalizando, sí, ya llegando a este fin, y con el objetivo de haberle podido compartir conceptos basados en las experiencias y en las opiniones de personas que han transitado varios proyectos, yo le dejo mis aprendizajes, ¿sí? En esta gestión de proyectos en un contexto cambiante. Para mí es súper importante ser flexible y tener la capacidad de adaptarse. La rigidez solo hace que no generemos nuevas alternativas y que nos quedemos estáticos. La comunicación interna y externa con cualquier tipo de equipo en el cual estemos trabajando es re importante, ¿sí? Tener una metodología de comunicación que esté escrita, que sea comunicada a todo el equipo, me parece clave para que el proyecto fluya. La creatividad, ¿sí? No hay proyecto sin creatividad. Para mí, en un contexto en donde todo el tiempo tenemos algo nuevo, la creatividad es la única que nos salva. La gestión de riesgos, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, por más mínimo que sea, por más obsoleto, por más raro, pongámoslo y pensemos el plan de acción para mitigarlo. Conocer el objetivo es tener siempre clara la meta, tenernos siempre nuestro norte. A veces, incluso cuando yo me veo un poco trabada en alguna cuestión, lo primero que hago es recurrir al objetivo. Bueno, Ana Laura, volver al camino. Así, bueno, ¿a dónde tenés que llegar? ¿Sí? Volver al foco, ¿sí? Hitos parciales. Los hitos parciales alimentan a nuestra motivación. Alcanzar, juntarnos con el resultado es lo mejor que nos puede pasar. Y tener hitos parciales hace que podamos ver más posible la concreción de nuestro objetivo último. Y la motivación y el sentido de pertenencia al proyecto y la sensibilidad por lo que estamos haciendo como profesionales, lo puse en color porque creo que es uno de los pilares más importantes cuando uno está en la gestión de proyectos.
y cuando no, ¿sí? El único auto que te va a llevar al objetivo va a ser tu autoestima y la confianza en uno mismo, y creo que muy pocas veces la motivación va a venir del exterior y esperarla es un error. Entonces, que nazca de nosotros, ¿sí? Y tener el sentido de pertenencia al proyecto, defenderlo con todas nuestras herramientas y conocimientos me parece clave. Así que, bueno, les dejo mis aprendizajes y quedo atenta a cualquier tipo de consulta que tengan. Me pueden encontrar en las redes si algún día tienen alguna duda y quieren compartir o algún aprendizaje también. Yo estoy predispuesta a escucharlos porque creo que el conocimiento que se comparte se multiplica. Así que no sé si, Ignacio, vos tenés alguna pregunta, si hay alguien ahí en la sala que quiera consultar. Al parecer, ¿tenemos alguna consulta? No hay nadie que escriba en el chat, al menos. No veo a nadie que escriba en el chat. Tampoco. Bueno. Queremos agradecerte especialmente a vos, Ana Laura, por compartir tu conocimiento y por esta conferencia. Y queremos agradecer también a la decana de la facultad, a la ingeniera magíster María Claudia Lecún, y a todos ustedes. Los invitamos mañana a seguir participando de esta 12ª jornada GIETE a través de nuestro link y nuestro canal de YouTube. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias, ingeniera Ana Laura A. Muchísimas gracias a todos los que participaron, tanto en el Zoom y en otros canales de la universidad, a los que están presentes ahí. Gracias a la decana, a Alejandro Kerkhoff por haber confiado en mí y por darme el espacio de participar, y a todos los que han colaborado con mi charla hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.